Después de no verlo en un mes, John simplemente me lanzó la tarjeta de un abogado de divorcios, sin siquiera preguntar, ¿estás bien? O, ¿cómo te sientes? Divorciarme de una esposa que no trabaja, pagarme $1,000 al mes como pensión alimenticia, ¿suena bien, eh? John se rió mientras decía esto. De pie junto a él, Emily lo abrazaba con su brazo, luciendo una expresión de satisfacción similar. Bien. Divorciémonos, entonces, lo dije tan casualmente que John pareció un poco sorprendido. Pero rápidamente compartió su sonrisa con Emily. Menos mal que John no es de pensar mucho, eso hace que mi plan sea más fácil de ejecutar. Después de que los papeles del divorcio fueron aprobados, decidí empezar mi plan de venganza contra ambos. Haré que lloren como una celebración de mi recuperación. Me llamo Sarah Wolf, tengo 47 años, soy ilustradora y también trabajo como autora de libros infantiles. Simplemente amo dibujar. Tengo 2 amigos de la infancia, John y Emily. Son amigos importantes para mí, y John también es mi esposo. Todo comenzó cuando John me invitó a salir mientras me dirigía a una universidad diferente después de la secundaria. Me sorprendió. Pensé que estaba interesado en Emily. Pero no pude decir que no a una confesión de John, de quien había estado secretamente enamorada. Después de pensarlo y consultar con Emily, acepté la propuesta de John. El comportamiento de Emily había sido un poco problemático desde su adolescencia, pero seguía siendo una querida amiga tanto para John como para mí. Sin embargo, Emily tendía a robar los novios de otras personas y luego los abandonaba una vez que se obsesionaban con ella, causando problemas una y otra vez. Sus padres estaban preocupados, así que John y yo a menudo pasábamos tiempo con ella para vigilarla. John y yo nos casamos cuando teníamos 25 años. 4 años después, Emily trajo a su prometido a nuestras vidas. Su nombre era George, un profesional que trabajaba para una empresa de primer nivel. Encantado de conocerlos, Sarah y John. He oído mucho sobre ustedes. Espero con ansias nuestro futuro juntos. George era muy educado, y todos nos llevamos bien de inmediato. Nos reuníamos durante las vacaciones y los días festivos, hacíamos viajes o dábamos largos paseos en tren para disfrutar de algunas bebidas. Sin embargo, las cosas comenzaron a desmoronarse después de que Emily quedó embarazada 2 años después de su matrimonio. John y yo originalmente teníamos muchos hermanos, así que no había preocupación por los herederos, así que decidimos que no necesitábamos hijos. A ambos nos encantaban los niños, pero no nos interesaba cuidarlos activamente. Además, amábamos nuestra libertad para viajar y disfrutar de bebidas. A menudo nos resultaba conmovedor ver familias con niños, pero nunca fue ni más ni menos que eso. Cuando Emily anunció su embarazo, la actitud de John comenzó a cambiar. Dejó de fumar porque Emily dijo que no soportaba el olor e incluso se ofreció a llevarla a las citas médicas, usando sus días de vacaciones. Le advertí, George podría enfadarse si siempre estás con Emily. Pero John respondió, tú tienes trabajo, ¿no? Es nuestra amiga de la infancia y está pidiendo ayuda. Eres desalmada. Dije que he estado comprando cosas y ayudando en lo que puedo, pero ir con ella al obstetra está cruzando la línea. Cuando dije eso, John frunció el ceño, y luego me miró con furia. ¿Por qué? ¿Por qué Emily lo quiere, verdad? Dice que está ansiosa por el chequeo. No puedo dejar que vaya sola si está ansiosa. Con más razón para que George vaya con ella, ¿verdad? Si vas con ella cada vez, es casi como si fueras el padre del bebé en su vientre. John, celosa. De todos modos, no vas a quedar embarazada, ¿cuál es el problema? No se tomó en serio mis preocupaciones y, en cambio, comenzó a responder bruscamente, diciendo que estaba molesta. Apenas habíamos discutido por nuestro matrimonio, pero las cosas cambiaron cuando Emily quedó embarazada. Nuestras discusiones aumentaron, y eso no cambió incluso después de que Emily dio a luz. John comenzó a pasar aún más tiempo con Emily y su hija, Emma. Pero cuando Emma tenía 6 años, ocurrió un incidente. Tenía que ver con los asistentes a las ceremonias de graduación de Emma. El día antes de la graduación, John de repente comenzó a buscar en el armario. «¿John? ¿Qué estás haciendo?» El lugar de trabajo de John tenía un código de vestimenta casual, pero había una regla de usar traje durante las reuniones con clientes, por lo que siempre tenía algunos trajes listos, pero ahora todos estaban tirados en la cama. «Ah, no,
solo tratando de decidir qué ponerme para la ceremonia de graduación. ¿Qué? ¿En serio estás pensando en asistir a la graduación? Sí, George no puede ir. Emily me lo pidió. Espera, eso es absurdo. No importa cómo lo veas. Inadvertidamente levanté la voz en negación. Inmediatamente, el rostro de John se puso agrio. Sabía que ocasionalmente recogía a Emma del jardín de infancia, y yo misma lo había hecho cuando me lo pedían. Sin embargo, era absurdo que un amigo de la infancia que ni siquiera era un padre biológico asistiera a una ceremonia de graduación. ¿Qué? ¿Aún dudas de mí y de Emily? Estoy decepcionado de que ni siquiera puedas ayudar. Ese no es el punto. Punto o no punto, voy a asistir a la graduación mañana, así que plancha una camisa correctamente. John dijo eso y abruptamente terminó la conversación, dejándome atrás y yéndose al dormitorio. No tuve más remedio que llamar a Emily. Hola, Emily. ¿Sobre mañana? Lo siento por mañana, te estoy tomando prestado a John, pero ¿no se molestará George por la asistencia a la graduación? Sara, ¿de qué estás hablando? No le he dicho a George que la graduación es mañana. Se lo diré después de la ceremonia. Me sorprendió saber que George no sabía sobre el horario de la graduación. Tras interrogarla más a fondo, parecía que Emily no le había informado a George sobre ninguno de los eventos del jardín de infancia hasta ahora, y John había estado actuando como el padre en el jardín de infancia, lo que me mareaba con su egoísmo. Espera un minuto, Emily, ¿no es eso extremadamente irracional? Es una falta de respeto para George. Y solo porque es un amigo de la infancia. ¿Qué pasa, Sara? Das miedo. Bueno, nos vemos mañana. Espera, Emily. Estaba temblando de rabia con Emily, quien colgó el teléfono unilateralmente. Aún así, al final, planché una camisa, preparé una corbata y a la mañana siguiente despedí a John a la ceremonia de graduación de Emma. Desde entonces, Emily y John comenzaron a salir con más frecuencia, de una vez al mes a una vez por semana, y luego a 3 veces por semana. Eventualmente, incluso George pareció tener algunas sospechas, y un día, mientras John y Emily estaban fuera, visitó nuestra casa solo. Lo siento por visitarlos tarde en la noche. Hay algo que me ha estado molestando. ¿Se trata de ellos dos? Sí. Me gustaría que echaras un vistazo a esto. George me mostró el historial de GPS que había instalado en el coche de Emily. Mostraba que se había estado quedando en un hotel 3 veces por semana. Todos esos días, estaba fuera con John. Y solo con mirar el rostro de George, entendí lo que eso significaba. ¿Qué quieres hacer, George? Quiero vengarme de esos dos. Yo también. No puedo perdonarlos por traicionarnos después de todo este tiempo. Comenzamos a planear nuestra venganza contra ellos en secreto. Primero, empecé a aumentar mis ingresos porque había estado ahorrando haciendo tareas domésticas y cuidando a Emma. Mis ingresos habían disminuido drásticamente. George cambió a trabajar desde casa, y cuando Emily y John salían, traía a Emma a mi casa, y la cuidábamos juntos. Ni Emily ni John se dieron cuenta de que sabíamos sobre la relación, y pudimos reunir pruebas sólidas. Una vez que habíamos recogido suficientes pruebas y estábamos listos para vengarnos, descubrimos una verdad impactante sobre Emma. George y yo luchamos con la decisión, pero ambos estuvimos de acuerdo en que no queríamos dañar a la joven Emma, así que decidimos esperar hasta que fuera adulta para vengarnos. Sin embargo, a pesar de que decidimos aguantar durante 10 años, fui golpeada por una grave enfermedad. Necesitaba hospitalización a largo plazo, e incluso en el mejor de los casos, no me darían de alta por al menos 2 años. Aunque podía trabajar desde la habitación del hospital, era seguro que tendría que reducir mi carga de trabajo. Después de informar a George sobre la situación, consulté a John. Sin embargo, la reacción de John no fue diferente a cuando estábamos teniendo una conversación trivial. Te visitaré de vez en cuando. Sentí que John ya no me tenía ningún afecto, ya que ni siquiera preguntó sobre mi condición o el nombre de la enfermedad. En realidad, John solo visitaba una vez al mes o una vez cada 2 meses, y después del 15º cumpleaños de Emma, comenzó a actuar de forma extraña. Aunque solía visitarme casi todos los días justo después de que me hospitalizaron, se volvió distante después de su 15º cumpleaños. Sin embargo, ni George ni yo pudimos averiguar por qué, y estábamos desconcertados.
Incluso cuando le preguntamos a Emma, ella solo decía, no te preocupes por eso. Sin embargo, terminamos descubriendo la razón por John, quien rara vez aparecía. Hey, ha pasado un tiempo. Sí, así es. John, que se había transformado por completo en una apariencia llamativa, entró sin siquiera tocar. Después de no verlo en un mes, John simplemente me empujó la tarjeta de un abogado de divorcio sin siquiera preguntar, ¿estás bien? O, ¿cómo te sientes? Divorciarme de una esposa que no trabaja, pagarme $1,000 al mes como pensión alimenticia, ese es el trato, así que cuídate. John dijo, sonriendo de oreja a oreja. Junto a él, Emily envolvió sus brazos alrededor de John con una expresión similar en su rostro. Bien. Divorciémonos, entonces, estuve de acuerdo casualmente, lo que pareció sorprender a John por un momento, pero rápidamente intercambió sonrisas con Emily. Era bueno que John no fuera del tipo que piensa demasiado, por eso mi plan funcionó tan bien. Después de recibir una notificación de que el divorcio se había finalizado de John, decidí comenzar mi plan de venganza contra los dos. Haré que lloren como una celebración de mi recuperación. Rápidamente empecé a tomar medidas. Primero, contacté a George para trasladarme de hospital. Luego informé a mi abogado que mediarían entre las dos partes a partir de ahora. George también comenzó a actuar al mismo tiempo. Se mudó cerca de mi nuevo hospital con Emma, y empezó a visitarme con frecuencia. Emma todavía tenía una expresión sombría, pero estaba feliz de que viniera a verme todos los días. La mayoría de mis pertenencias ya estaban en la habitación del hospital, así que le dije a John que se deshiciera del resto. No quería traer nada que los dos pudieran haber tocado a mi nueva vida. Una vez que el traslado al hospital y la mudanza de George y Emma se asentaron, recibí una llamada de John. Solo había dejado mi asiento por unos minutos, pero mi teléfono inteligente ya mostraba 30 llamadas perdidas. Respondí el teléfono sintiéndome exasperada. ¿Qué? Oye, ¿qué demonios está pasando? Podía escuchar la voz de un agente de bienes raíces preocupado detrás de la voz de pánico de John. También escuché a Emily gritar, lo que me hizo sentir asco. ¿Qué quieres decir con, qué está pasando? Es obvio que se trata de la casa. ¿Por qué tenemos que mudarnos? John me gritó como si no fuera su culpa en absoluto. Le respondí con frialdad, obviamente, porque esa es mi casa. ¿Au? John parecía haberlo olvidado por completo, pero la verdad era que la casa en la que vivíamos era una habitación que alquilé como espacio de trabajo cuando empecé a ganarme la vida como freelance. En ese momento, no tenía suficientes ingresos para mantener dos casas, y John no tenía suficientes ingresos para vivir solo, así que terminó mudándose a mi casa. Por lo tanto, yo nunca había pagado el alquiler ni las facturas de servicios públicos de esa habitación. Aunque recibí algo de dinero de él para los gastos de manutención, no fue suficiente para mantener el lugar. Desafortunadamente, esa habitación ya estaba cancelada. Estaba lejos del hospital al que me trasladé, así que procesé la cancelación el día después de presentar los papeles del divorcio. No le informé porque el agente de bienes raíces, que conocía la situación, dijo que lo contactarían. George y Emma desaparecieron repentinamente, y nuestra casa fue vendida. ¿Qué vamos a hacer con nuestra nueva casa? No lo sé, tal vez quedarnos en un hotel de negocios por ahora. Mientras encendía el altavoz y empezaba a trabajar, John gritó frustrado, no me jodas. Sin embargo, pareció recordar algo y comenzó a hablar en un tono más suave. Bueno, lo que sea, ¿cuándo vas a transferir el dinero? Estamos escasos de efectivo. ¿De qué estás hablando? No te hagas la tonta. Te dije que pagaras 11,000 pesos, ¿no? Oh, no recuerdo haber aceptado eso. Mi respuesta indiferente se encontró con gritos incoherentes de John al otro lado del teléfono. Pensó que podía obtener dinero de mí y lo había estado despilfarrando. Incluso si le quedaban 11,000 pesos, ¿cómo planeaba sobrevivir durante el resto del mes? Oye, no te quedes en silencio. Di algo. No hay nada de qué hablar. Mi réplica dejó a John momentáneamente atónito, pero pronto comenzó a gritar de nuevo, cada vez más molesto. Me dirigí a John en el tono más alegre que pude reunir, de todos modos, ahora somos extraños, así que por favor no me contactes más. Sabrás de mi abogado. ¿Abogado? Oye, espera un minuto. Colgué sin escuchar la respuesta de John.
Intentó llamar varias veces, pero lo ignoré, y eventualmente, las llamadas cesaron. Sin embargo, enojado porque no respondí, John comenzó a ignorar las llamadas de mi abogado. Ciertamente tenía un lado infantil, pero nunca imaginé que sería el tipo de persona a la que no le importaría causar problemas a los demás. Suspiré profundamente ante el egoísmo de John. Unos meses después de una alta temporal del hospital, visité la casa de los padres de John. Frente a mí estaban John y Emily, ambos luciendo pequeños y temblando. Decirles a mis padres es un golpe bajo. Oh, solo informé que nos divorciamos. John me miró con furia en respuesta a mi respuesta, pero se echó atrás bajo la mirada severa de su padre. Tenía una excelente relación con mis suegros, incluso visitándolos y cenando con ellos cuando John no estaba cerca. A pesar de ser tan querida, sentí que estaba mal no compartir los detalles de nuestro divorcio, así que fui a visitarlos. ¿Es cierto que te vas a casar de nuevo con Emily? Sí, es cierto. Emily, Emma y yo vamos a empezar de nuevo como una familia. ¿De qué estás hablando? Tu única familia es Sarah. Ella ya no es mi familia. Las palabras de John hicieron que su padre frunciera el ceño con una mirada que parecía decir, dame un respiro. John negó con la cabeza un par de veces, luego me entregó un trozo de papel. Era una factura de un hotel de lujo cercano. ¿Qué es esto? Es la factura del hotel en el que nos alojamos. John, actuando como si fuera obvio, señaló la factura en la mesa, luego de repente se desplomó. Oh. ¿Qué demonios, mamá? Yo no te crié para que fueras así. Mi suegra, jadeando por respirar, se encontró con una mirada de incredulidad de John. Junto a él, Emily tenía la misma expresión. ¿Por qué estás tan enojado? Es solo que la familia está cambiando porque me voy a casar. Además, tendrás un nieto, uno de sangre. ¿No estás feliz? Ustedes dos no. Mi suegra, luciendo como si no pudiera creer lo que estaba viendo, lo miró de reojo, luego volvió su mirada hacia mí. Ambos mis suegros entendían que no quería tener hijos y aún así me trataban como a su hija. Por supuesto, trataban a Emily, mi amiga de la infancia, de manera similar, pero siempre había un límite entre una nuera y una amiga. Recordé que Emily a menudo se quejaba de eso, así que estaba segura de que mi suegra no estaría contenta con esta situación, y Emily debería haberlo sabido también. ¿De verdad amas a Emma, verdad? Será tu nieta, así que serás feliz, ¿verdad? Es porque es una niña que conozco desde que era pequeña. Oh, pero la mitad de su sangre es de John, ¿verdad? Incluso después de todo esto, Emily, sin mostrar ningún signo de remordimiento y actuando como si no pudiera entender el problema, me dio piel de gallina. En ese momento, alguien que había estado en silencio hasta ahora habló. Ya basta. Es asqueroso. Emma, que había estado jugando con su teléfono inteligente en la esquina de la habitación, le habló a Emily sin levantar la vista. La habitación cayó en un silencio atónito. Mi papá es el único al que considero mi padre. Ya sea que estemos relacionados por sangre o no, él es el único. Pero sabes que John siempre ha sido el que ha asistido a tus eventos escolares. Escuché todo de papá, como siempre le informaban de las fechas de los eventos después de que habían terminado, como eventualmente incluso los eventos en sí mismos se le ocultaban. Pero papá siempre dijo que yo era su hija, así que soy su hija, y nunca seré tuya. Emma fulminó con la mirada a Emily mientras decía esto, y luego, sentándose a mi lado, cambió a un tono más preocupado. Sabes, cuando descubrí esto, pensé que me odiarías. Pero papá dijo que ese no era el caso, así que vine aquí hoy. Emma. Te amo mucho. Fuiste muy amable al visitarme todos los días mientras estaba en el hospital. Estaba realmente feliz, Sarah. Emma, quizás aliviada de su ansiedad, se echó a llorar y me abrazó con fuerza. Podría ser de hecho una hija resultante de una aventura entre John y Emily, pero es una hija que he cuidado durante 15 años. No hay forma de que no sienta afecto por ella. Hablando de eso, Emily, ¿no tenías curiosidad de por qué no me sorprendí cuando descubrí que Emma es la hija de John? Ah. Emily pareció sobresaltada. Antes de que pudiera hablar, una nueva persona entró en la habitación. Lo sabíamos desde el principio, hace 10 años. George apareció de repente. Comprensiblemente, ya que recientemente había exigido unilateralmente el divorcio,
citando diferencias irreconciliables. Me sorprendí cuando mencionaste el divorcio. Oh, y desafortunadamente, todavía no estás divorciada. Los papeles del divorcio todavía están aquí. ¿No te diste cuenta? Supuse que no estaba en la naturaleza de Emily y John confirmar las cosas, pero no pude evitar quedarme atónita de que Emily, a pesar del periodo de espera de 100 días para que las mujeres se vuelvan a casar, se hubiera dado cuenta durante meses. Entonces, Emily sigue siendo mi esposa, y Emma sigue siendo mi hija. Bueno, ya que no habrá una esposa, sin embargo. Espera. ¿Qué quieres decir? Una joven de 15 años puede elegir a su padre, eso no es cierto. Emma quiere estar con mamá, ¿verdad? Emily dijo eso y miró a Emma. Emma frunció el ceño a Emily y me tomó de la mano. Emily se quedó sin palabras ante eso y me fulminó con la mirada. Entonces John de repente se echó a reír. Así que eso es. Ustedes dos están juntos, ¿eh? Pero qué lástima, ¿no es así? Imposible vivir solo del salario de George. ¿Puedes dejar de hacer suposiciones extrañas? Además, parece que George gana el doble de la cantidad que crees. Emily lo sabe, ¿eh? Probablemente es solo un farol. Además, no puedes trabajar mientras lidias con tu enfermedad. Solo morirás miserablemente en alguna parte. Esta vez, me reí del enorme malentendido de John. John, al verme comenzar a reír repentinamente, se estaba frustrando. No sabía sobre mis ingresos, ¿verdad? Probablemente sea solo un poco más que un trabajo de medio tiempo. No, es diferente. Mis ingresos anuales son de 500,000 pesos. Los ojos y la boca de John estaban muy abiertos en estado de shock. Emily también estaba atónita. De hecho, en los últimos 10 años, me he convertido en una autora de libros infantiles popular, y mis ingresos se han disparado por ensayos, entrevistas y más. Además, pronto se planea una adaptación cinematográfica, así que mis ingresos se están disparando. Mentirosa. Oh, ¿quieres ver esto? Dije eso y le mostré a Emily la pantalla de mi cuenta bancaria. Mostraba claramente una gran cantidad de dinero depositada cada mes. Emily se quedó sin palabras cuando lo vio. Sarah, vamos a reconciliarnos, ¿eh? ¿Qué estás diciendo? Emily estaba furiosa con la tontería de John. Ciega por el dinero, los observé sin comprender y luego abrí la boca. Bueno, si quieres casarte, siéntete libre. Oh, y tomaré la compensación por daños. Sarah, espera. Ignorando las palabras de John, tomé la mano de Emma, y después de despedirme de mis suegros, salí de su casa. John originalmente trabajaba en la empresa de mi suegro, pero se reveló que estaba mintiendo sobre salir para ventas, y fue despedido. Mi suegro planeó ponerlo a la fuerza en el barco de pesca de un amigo y hacerlo trabajar hasta los huesos. Trabajar en un barco de pesca fue difícil para un John amante de los interiores, y me contactó varias veces, pero cada vez que notificaba a mi suegro, y eventualmente, las llamadas cesaron. Emily perdió la custodia de George y se divorció. Parecía desinteresada en John, que no podía permitirse lujos, y no parecía perseguirlo. Fue desheredada por su familia y vivía sola en un apartamento destartalado. No había trabajado en absoluto desde que se casó, y como siempre había hecho que otros hicieran cosas por ella, no podía hacer nada por sí misma, y apenas había lugares que la contrataran como empleada de tiempo completo. Aún así, tenía que pagar sus gastos de manutención y la manutención de los hijos, por lo que trabajaba en varios trabajos de medio tiempo y apenas llegaba a fin de mes. Después de ingresar a la escuela secundaria, Emma trabajó duro todos los días para estudiar en el extranjero e ir a una universidad prestigiosa en el extranjero. Siendo originalmente diligente, su sueño es transcribir mis libros ilustrados y entregarlos a niños de todo el mundo, lo que me hace feliz. En cuanto a mí, mis libros ilustrados se están vendiendo bien, y estoy recibiendo cada vez más ofertas para adaptaciones animadas en mercadería. Mi enfermedad también está progresando bien, y aunque todavía estoy hospitalizada, mi médico me dijo recientemente que podría salir del hospital el próximo año. Y una cosa más, George y Emma vienen a visitarme todos los días. George recientemente me confesó que tenía la intención de volver a casarse. Todavía no he dado mi respuesta, pero no puedo evitar sentir algo por él. Dijo que quería vivir juntos cuando saliera del hospital. Mientras pienso en qué responder,
trabajo en mis libros ilustrados todos los días, esperando un futuro feliz para nosotros. Hoy tejo historias de nuevo.